Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, que nos permites acercarnos a ti como un designio de tu amor. Permítenos ser agradecidos, justamente porque pones a nuestro alcance tu presencia, tu amor, y ayúdanos a siempre estar atentos, a nunca desperdiciar cada regalo y cada oportunidad que tú nos das para encontrarnos contigo. Que al encontrarnos contigo podamos también redescubrir nuestra presencia, nuestro ser en la iglesia, para que siendo comunidad, siendo iglesia, podamos también ir estando contigo en un mayor misterio de comunión. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a compartir la pantalla. El día de hoy vamos a hablar de esta partecita de lo que se llaman los estados de la iglesia. Los estados de la iglesia, hacemos acá referencia justamente a lo que se va dando en la parte del tiempo, ¿no? Podemos decirlo así. Y entonces nosotros tendríamos que recordar que tenemos allá, como nos han enseñado, una iglesia celeste, tenemos una iglesia purgante y tenemos una iglesia aquí en la tierra, ¿no? Y dentro de esta iglesia también, esperemos, podamos tocar un poquito el tema. Vamos a hablar del papel de la Santísima Virgen y cómo es justamente que se va relacionando, se va vinculando en toda esta realidad de lo que pues estamos viviendo. Entonces, vamos a empezar con esta realidad. Es nuestro tema número 12, ¿sí? Vamos a ver los estados de la iglesia en el tiempo que nos toca vivir. Y justamente dentro de todo esto, ¿cuál es el papel de Nuestra Señora respecto también a la comunidad que somos todos, que es la iglesia? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir mirando nosotros, ¿no? Hay que reconocer que estamos entonces acá tocando justamente la realidad de cómo nosotros, los seres humanos, en algún momento habremos de salir de este mundo. Ese es nuestro llamado. Entonces, vamos a partir de esto, ¿no? La vida de la persona, la vida del ser humano. ¿Cómo la entendemos? Si ustedes recuerdan, en algunos momentos hemos establecido que entonces cada uno de nosotros tiene su cuerpo y su alma. Y donde tenemos nosotros el alma, hablábamos de facultades, hablábamos de una inteligencia, esa inteligencia que va siempre a buscar encontrar la verdad. Y tenemos también una voluntad, y esta voluntad busca siempre querer y busca querer el bien. Cuando justamente se conjuga la verdad y el bien, entonces podemos decir que esta alma goza de una libertad, y cuando hay libertad está la posibilidad de amar, de tomar esas decisiones. Entonces, cuando el ser humano ejercita esta posibilidad que tiene de amar, el fruto de esto es la comunión. Y esta comunión nosotros la vivimos como iglesia, como comunidad. Esta comunión, podemos decir, es convocada por Dios, ¿no? Recuerden lo que significa la iglesia. Es convocada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y nosotros entonces respondemos a ese amor, respondemos a ese llamado, a esa convocación, ¿sí? Entonces, ahí nosotros sabemos justamente que se va gestando esa comunidad por el llamado que Dios va haciendo. Ahora, esta iglesia, ujú, que nosotros estamos integrando, voy a poner aquí un poco así
el mapita, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, ujú, está presente en este tiempo. Y cuando hablamos de este tiempo, entonces tengo que hablar en este espacio en el que nosotros nos encontramos. Y esto, tiempo y espacio, es lo que le da sentido u origen a la historia. Entonces, cada uno de nosotros, los seres humanos, estamos llamados a vivir esa comunión en esta historia. Y es donde se hace presente nuestra iglesia terrestre, ¿sí? En esta tierra, o mejor llamada como una iglesia peregrina. Vamos peregrinando, ¿no? Vamos de camino, porque sabemos que no estaremos aquí para siempre. Entonces, aquí está la primera realidad de la iglesia. Pero también nosotros sabemos que en algún momento habremos de participar de la muerte de Cristo, ¿no? Y en el momento de la muerte, entonces vendrán como dos opciones. Pongo aquí la primera, sí. Tendremos aquí una iglesia. Esta iglesia, el primer grupito, va a ser una iglesia purgante. ¿Por qué purgante? Porque tiene que purgar, tiene que purificar. ¿Qué cosa? Pues lo que nos faltó de amor, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega al purgatorio, ¿sí? Es justamente con esta tarea. Es para purificar la falta de amor. Esa contaminación que a lo mejor se dio, ¿no? Y que no fue una comunión plena, entonces la tenemos nosotros aquí que resolver. Pero también está la iglesia del cielo. Esta iglesia celeste es entonces compuesta por aquellos que justamente a lo largo de la vida, por el amor que contemplaron, que el amor que vivieron, pues ya tienen esa comunión plena. Y al tener esa comunión plena, pues podemos decir, ya están cara a cara con Dios. Entonces, la iglesia tiene tres estadios en el tiempo, tiene tres momentos, podemos decirlo así. Hay algunos que estamos en esta peregrinación, hay otros que ya están en el cielo, u otros que están en camino en la purificación. Y esta iglesia, nunca lo olvidemos, ¿no? Al final, toda la iglesia tiene una tarea, tiene una misión. Y la misión es que se establezca el reino de Dios. Entonces, este reino de Dios será al final de los tiempos, cuando sea la consumación de los tiempos, cuando venga nuestro Señor. Bueno, entonces terminará la existencia de la iglesia y por su tarea, es decir, por el amor, estará llamando la iglesia a todos los seres humanos para que se integren como parte de este reino. Y así podemos decir, la iglesia desaparecerá. La iglesia desaparecerá porque se va a planificar en el reino, porque estará siendo parte de ella. Entonces, todos aquellos que son llamados justamente a ser parte de esta comunidad. Si nosotros nos vamos dando cuenta en todo esto, recordemos, nosotros como iglesia tenemos esa misión porque somos el cuerpo de Cristo, hemos dicho, ¿no? Entonces, Cristo, Él es nuestra cabeza. Y como Él es nuestra cabeza, y Él ha venido a instaurar el reino de su Padre, es donde nosotros, por eso seguimos con esa tarea, por esa misión. Y acá tenemos que ir reconociendo que desde Cristo nos viene esa tarea.
La tarea es entonces salvar, ¿no? Pero esa salvación, recuérdenla, nosotros entendemos como esa comunión con Dios, esa comunión plena con los demás. Ujú. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la iglesia, con su tarea siguiendo la misión que va dando, va dando Cristo, ¿no? Y así nosotros podemos ir viendo esta realidad. Ahora, si nosotros nos descubrimos esta iglesia celeste, vamos a ir viendo, ¿no? Esta iglesia celeste, la iglesia que ya está justamente allá en el cielo, se dice ya está en la patria. Es esa expresión que también se utiliza. ¿Mm? Iglesia en patria. Patria, recordemos, tiene todo ese significado de carga del papá. Ujú. Bueno, pues en esta iglesia están los santos, están los ángeles. Recordemos que los santos no solo son los santos declarados por la iglesia, porque podrá haber infinidad de santos que a lo mejor ni conocemos, ¿no? Entonces, ahí estará toda esta asamblea. Y es así que entonces como se describe, ¿no? Es lo que se llama la Jerusalén celestial. Y en esa Jerusalén del cielo, en esa Jerusalén celestial, se está participando del banquete de las bodas, el banquete del Cordero. Y en esta imagen de ese banquete del Cordero está esta alegría que distingue la presencia de quienes ya gozan, pues, de la participación de Dios en esta asamblea, pues que Dios va poniendo, ¿no? Esta iglesia que ya está allá en la eternidad, sabemos nosotros que por eso mismo tiene y goza ya de una perfección. Ya aquí, entonces, no hay nada que hacer en ese sentido de que falte algo, ¿no? Es la perfección en el amor. Y como es perfecta en el amor, podemos poner aquí nosotros, ¿no? Entonces, quienes están allá en la iglesia del cielo, ellos aman. Por eso, por ejemplo, muestran su amor intercediendo por nosotros. Por eso yo le rezo a San Juditas Tadeo, por eso yo le rezo a la Virgen, porque como un acto de amor, dado que ya participan de ese amor perfecto, es donde entonces, en esa perfección de amor, ellos se van a unir a nosotros, ¿no? Y esa forma de actuar es lo que va a permitir justamente en el amor una unión con los demás cristianos. Así entonces los santos van a estar unidos con los demás. ¿Dónde están los demás? Algunos estarán en el purgatorio, la iglesia purgante, pero también otros estarán en la tierra, la iglesia peregrina. Entonces, desde su sitio como como iglesia celeste, se va buscando esa comunión, se va buscando esa comunión. Es esa caridad, es ese amor, sí, que se va comunicando. Nosotros el amor lo recibimos acá, por ejemplo, en los sacramentos, pero ya bien se nos recuerda, no hay sacramentos, porque ya no hay necesidad de ello. Ya se vive ese amor pleno. Ahora, aunque ya hay una perfección en esta comunidad, ¿sí? Podemos decir nosotros que aún falta su plena realización. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está faltando? Pues está faltando la resurrección. Todavía no llega la resurrección. ¿Sí? Ahí cuando ya se dé la resurrección, entonces ya vendrá el conjuntarse esas almas con sus cuerpos. Y es donde ahora
entonces estaremos ya plenamente. Hasta ahora podemos decir nosotros, ¿sí? Hasta ahora, en este instante, en este momento, solo Cristo y con Cristo María, ¿sí? Ya participan, ya están allá en el cielo, en cuerpo y alma. Pero los demás, los santos, que son todos los habitantes del cielo, están esperando, ¿no? Están esperando justamente ese momento de la resurrección. Están en esa espera. ¿Y cómo se está? En esa espera es donde ellos, aunque ya tienen esa perfección de amor, falta esa participación plena, esa participación total. Y así es donde entonces estos santos están ya desde allí, a ejemplo de Cristo como María, ya empezando a participar de ese gozo, ¿no? Ya están justamente en esa situación. Ahora, bajo esta óptica, para nosotros los santos, por eso se constituyen como modelos, sabemos nosotros, de una vida buena, de una vida santa, pero digámoslo con estos términos, de una vida de comunión, o digámoslo así, de una vida de iglesia. Hacer vida de comunidad, hacer vida de iglesia es ser santo, es vivir la santidad. Cuando estás ahí en tu comunidad con la hermanita, con el hermanito, con quién sabe qué, se está justamente buscando vivir ese amor fraterno, ¿no? Tener esa práctica de este amor fraterno, amor que no va a ser sencillo, pero que es ese amor el que nos va a llevar justamente a esta salvación. Ahí es donde nosotros tenemos justamente que ubicarnos, que colocarnos. Y con ello mismo, entonces, nos damos cuenta cómo ese amor es compartido, es difundido hacia quienes estamos acá. Por eso, entonces, cuando se habla del cielo, bien puede decirse que el cielo es un misterio de comunión. De eso se trataría el cielo, ¿no? Es un misterio de comunión. Y podemos intuir, decirlo ya desde ahorita. El infierno, por el contrario, es la ausencia de comunión. Hay una comparación que puede ayudarnos en este sentido. Dicen que el cielo y la realidad del infierno son iguales, que cuando uno está en el cielo y en el infierno, se va uno a encontrar lo mismo. Dicen que es como un salón grandísimo, 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 donde hay una mesota, pero de esas mesas kilométricas, y en medio de la mesa hay toda serie de banquetes suculentos, todos los platillos más ricos que uno se puede imaginar, y está uno sentado ahí, listo, pues, para participar de la pachanga, ¿no? Pero hay algo curioso. Los cubiertos que se utilizan tienen una particularidad. Son muy largos, son muy grandotototes. Entonces, pensemos, no sé, es un tenedor de 1 metro de largo, una cuchara grandísima, ¿no? Se dice que en el infierno, cuando llega la hora de la comida, como los cubiertos están tan largos, todo el mundo está chocando a la hora de querer comer. Chocan sus cubiertos, ¿no? Como si fueran espadas. Y esto hace que estén peleándose, que estén de genio y que no estén comiendo. Tienen todo, pero como no están en esa comunión, esta parte de su condena. El cielo, entonces decimos, es igual, la misma mesota, los mismos platos, los mismos cubiertos, pero dado que en el cielo hay comunión, entonces se dice que la persona que está delante de mí, yo la voy a alimentar. Yo agarro mi cuchara grandotota, le voy a poner y le voy a dar de comer a esa persona. Y esa persona me va a alimentar a mí. Y así nadie se pelea, ¿no?
Voy a ver por el bien del otro y el otro va a ver por el bien mío, el amor que nos hace salir de nosotros. Es ahí por eso que el cielo, decimos, es este misterio de comunión y del otro lado el infierno es la ausencia de comunión. Pasamos ahora a la iglesia peregrina. Esta iglesia que está acá en este mundo, de la cual nosotros somos parte, esta iglesia terrestre, y que entonces, pues es para nosotros justamente pues la de nuestra mayor experiencia. Podemos decir que ya en esta iglesia está una comunión con Dios, ¿no? Pero como lo referimos en lo escatológico, ya está, pero todavía no es plena, ¿sí? Entonces ya, pero todavía no, ¿no? Ya hay algo de comunión entre nosotros, ya hay algo de amor entre nosotros, pero todavía no es plena, todavía no es plena, ¿no? Y esta es la diferencia, ¿no? Ya estamos en la lucha, ya estamos en el esfuerzo, ya estamos en esa tarea. Esta iglesia que está en este mundo va a tener distintos nombres de ser conocida. También se le llama iglesia militante, ¿no? Por todos los que la estamos integrando. También se llama la Congregatio Fidelium, ¿sí? Una congregación de fieles. Aunque esta palabra de congregación, como que luego nos suena a protestantes, porque es donde más se utiliza, ¿no? Es esta iglesia peregrina, es esta iglesia peregrinante. Entonces, va a haber varias maneras de referirnos a esta comunidad. Lo que sí tenemos nosotros que afirmar es que esta iglesia justamente ya está, podemos decir, en ese proceso de comunión con Cristo. Esto es lo que se llama una comunión incoada. Ujú. Una comunión que ya está ahí, pero todavía no se desarrolla. Hace unos días les platico esto que me pasó justamente, que puede ayudarnos a pensar. Fui a un pueblo y entonces una persona fue a cortar unos panales y me los rebanó y me dio los panales y ya me los puso en una bolsa. Según esto ya venían limpiecitos, ya sin abejas ni nada, ¿no? Para que me los comiera yo. Y se quedaron en la bolsa por ahí 2, 3, 4 días y cuando me voy a asomar, ya estaban naciendo otra vez abejitas ahí dentro, ¿no? Entonces venían, digamos, ya la huevita de la abejita, ahí estaba ya encuadrada, todavía no nacía cuando me los dio, pero ya estaba presente. Pensemos un poco así. Ya Cristo está presente entre nosotros, ¿no? Es por eso esa comunión ya incoada, así se dice, esa comunión que ya está dentro, pero que todavía no llega a esa plenitud. Y bueno, esta parte nosotros la tenemos que valorar. Ahora, es iglesia militante, porque nosotros tenemos que recordar justamente que vamos de camino hacia Dios. Y entonces, dado que estamos haciendo este camino, este peregrinar hacia Dios, nosotros pues vamos a tener que estar vigilantes porque vamos a ir estableciendo pues un combate en la vida espiritual. El Señor nos está amando, el Señor quiere que vivamos esa comunión, pero Satanás está interesado en destruirnos y es ahí donde tenemos que estar haciendo esa lucha constante, continua, ¿no? San Pablo dice, ¿no? Somos soldados de Cristo y esto exige que tengamos esa conciencia. Y justamente para que este camino podamos irlo haciendo de la mejor forma, es por eso que el Señor nos va dejando a manera de provisiones, así como cuando la mamá prepara la lonchera al niño que va a ir de excursión,
nos va dejando los sacramentos. Entonces, a través de los sacramentos, nosotros podemos adquirir esa vida espiritual, esa vida de gracia que nos va a ayudar a nuestro caminar de cada día para que Cristo se vaya haciendo presente y presente entre nosotros. Ahí es donde nosotros podemos afirmar, tenemos justamente esta realidad de nuestra iglesia que va peregrinando. Y tenemos la iglesia en el purgatorio. Esta iglesia purgante, la palabra purgar siempre resulta difícil, resulta chocante, ¿no? Pero entendámosla, ¿no? Esa parte de purgar, pues significa purificar. Y yo tengo que purificar, pues, de aquello que se ha metido y que no tiene que estar ahí. Tengo que poner, no sé, si voy a hacer algo, voy a poner una coladera, no voy a colar para que se le quite la basurita. A lo que le eché, estoy haciendo agua, pero hay que colar para sacar la basurita. Pues algo así. Bueno. Aquí, en esta iglesia purgante, podemos decir que ya hay algunas cosas que se tienen de las que hay en la tierra y hay otras cosas que se tienen de las que ya están en el cielo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir encontrando tantito de aquí y tantito de allá, por decirlo de alguna forma, ¿no? Acá en el purgatorio, pensemos nosotros, vamos a encontrarnos a esta serie de almas, sí, que están separadas, ya han muerto, ¿no? Y estas almas separadas están pues en camino, ¿no? Y este camino, pues lo están haciendo hacia la eternidad. ¿Por qué justamente, ¿no? Justamente se han separado, porque ha faltado amor. Sí tuvieron amor, pero faltó. Y entonces hay que ir reaprendiendo, hay que ir recuperando, ¿no? Esta realidad, hay que recuperarla. Es como cuando vamos a la escuela y reprobé una materia y voy a tomar un curso de verano para que me lo puedan a volver a comunicar. Entonces, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que tengo que recuperar aquella condición. ¿Y esto cómo se hace? Pues amando, amando. ¿No? ¿Cómo se manifiesta esa recuperación? Se dice acá en la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, se pone en la Escritura la imagen del fuego. El fuego se dice es el que va a purificar. Y es acá donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque empezamos ahí como que a imaginar de inmediato el fuego de carácter material, ese fuego que quema, y esto no es tan correcto. Pensemos tan solo. Si estamos hablando de que es un alma y el alma no tiene cuerpo porque el cuerpo se quedó acá, entonces, ¿qué se va a quemar? Yo no puedo quemar, por ejemplo, el aire, ¿no? No puedo quemar un espíritu, no puedo quemar el alma. Entonces, aquí, este fuego que purifica, podemos decir nosotros, podemos vincularlo, ¿sí? Justamente con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo aquel que se va a encargar de purificarnos, de sacarnos brillo, por decirlo así, ¿no? El Espíritu Santo es el que le da calor a nuestra existencia, es el que le da luz. Y entonces, al darle calor, al darle luz a nuestra vida, podemos ir entrando ya en esa comunión, ¿sí? Ahí es donde viene esa parte bonita. Ujú. Es bonito porque entonces el Espíritu Santo nos está purificando, está justamente haciendo este favor de ayudarnos. Cuando nosotros vamos haciendo esto, vamos cayendo en la cuenta también, en ese sentido, de lo importante que va a ser nuestra oración, de lo importante que van a ser nuestros sacrificios. Entonces, si yo quiero
de una u otra manera a ayudar a alguna persona, esta ayuda, sí, que se puede ir brindando, pues va a ser a través de las oraciones, va a ser a través de los sufragios, así se le conoce. ¿Cuáles son los sufragios? Por ejemplo, las misas, sí. También podemos poner la cuestión de las limosnas y junto con esta cuestión, los méritos que en Cristo podamos tener. Ujú. Entonces, todo este tipo de oraciones, sufragios, de ayudas, es donde nosotros estamos ahí haciendo ese favor también por ellos. Y es aquí donde entonces tenemos esta realidad de las tres dimensiones de la iglesia. Vamos a ponerlo acá entonces. Ujú. Entonces, yo hablo de la iglesia y esta iglesia que está en este mundo es peregrina. Hay una dimensión que está aún en camino, pero también tenemos quien ya está participando de la gloria plena de Dios. Y decíamos nosotros, ¿no? Que esta iglesia se vive en el amor y por lo tanto es la vivencia de la comunión. Esa es la tirada, ¿no? Esa es la tirada. Ahora, dado que nosotros participamos de estas condiciones, unos aquí, otros allá, otros por el medio, aquí es lo que llamamos nosotros la comunión de los santos. Es la comunión de los santos. Comuniones entonces y comunión con Dios, comunión con Cristo, comunión con el Espíritu Santo, por supuesto. Y a los hombres podemos decir también que están llamados a esa realidad, también se va estableciendo esa comunión. Entonces, la comunión la establecemos en dos líneas. En una línea que va hacia Dios, ¿sí? Entonces, tengo esa comunión con Dios, tengo a los lados esa comunión con los demás, esa comunión con el prójimo, y junto con esta comunión a Dios, al prójimo, también nosotros tenemos que descubrir, en ese sentido, tenemos que descubrir cómo es que se va tejiendo esa comunión, cómo es que se va haciendo para que dé beneficio en esta realidad. Ahí, esta comunión es la que tenemos que rescatar siempre. Cuando vemos esta comunión, tiene también que subrayarse, ¿no? Que hay con Dios y que hay con un prójimo. Entonces, esa comunión tiene una dimensión antropológica y también tiene una dimensión de mostrarnos. Entonces, démonos cuenta, ¿no? Cómo al final esa dimensión teológica es la que va a empezar a mover las cosas, es la que va a empezar ahí a organizar. Y claro, tiene todo derecho, ¿no? Pero todo tiene que ir estableciéndose. Ahora, esta realidad de los santos, bueno, pues pensemos en las cosas santas, ¿no? Todo lo que es santo es lo que se va consagrando a Dios. Y ahí entonces, para que se dé esta comunión de los santos, nosotros acá necesitamos, primero, que caigamos en la cuenta de la importancia de los sacramentos. Gracias a los sacramentos, ya estamos acá
junto con Dios. Especialmente, pues ahí el sacramento de la Eucaristía nos acerca, ¿no? A esas realidades sagradas, nos acerca, pues, al Señor. Entonces, puede haber gente que sea muy santa en sus gestos, en sus no sé cuántas cosas, pero, pero, si nosotros caemos en la cuenta del valor de los sacramentos, nos daremos cuenta que va a ser más fácil estar unidos con los demás, porque es donde se vive esa caridad. Es donde nosotros estamos rescatando justamente ese amor de Dios, ese amor que Dios nos está dando para que vivamos bien con los demás. En la parte que vamos así avanzando, viene también justamente comprender que en esa comunión de los santos se va a dar una ayuda mutua, se va a ir dando ese momento de corresponderse unos con otros. Esta parte nos toca justamente también apoyar, podemos decir, ¿no? Cada quien lo suyo. Ahora, esta comunicación de ayuda, esta mutua ayuda, es aquí donde entra una gran diversidad. Pueden ser, ya decíamos hace ratito, pues a lo mejor hay quien haga oraciones, a lo mejor hay quien haga expiaciones, sacrificios, ¿no? Que se ofrecen. A lo mejor, pues son realidades que sí están a nuestro alcance y que entonces nosotros podemos ofrecer. ¿Por quienes? Por esos seres queridos que se adelantando. Esto nos puede ofrecer los demás. Y todo esto siempre como ese gesto de la caridad. En esto, entonces, las relaciones que se van a dar en la comunidad, por todo eso que vamos diciendo, tienen que ser relaciones siempre de comunión, sea en el cielo, sea en el purgatorio, sea en este mundo, tienen que ser de comunión. Y cuando hablamos entonces por eso de comunión, es ahí donde entendemos por qué se dan esta parte de intercambios, ¿no? Se da una especie de intercambio entre lo mío y lo tuyo. Vamos a intercambiar justamente, por ejemplo, bienes. Vamos a intercambiar también nuestros dones. Y de esta forma, de esta manera, es como se supone, se espera que haya un beneficio para todos. Esta es la idea, ¿no? Un beneficio para todos, para todos. Y esto nos lo enseña el libro de la vida, el libro donde están escritos nuestros nombres, ¿no? En la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, esto queda muy bien reflejado. En Hechos de los Apóstoles se habla, ¿no? De cómo van juntos a la oración, de cómo ponían las cosas en común, de cómo justamente los mismos bienes, ¿no? Estaban siendo puestos en común para ayudar unos con otros, unos con otros. Y es ahí donde nosotros tenemos que corresponder en esa ayuda. Esa es la ayuda que nosotros necesitamos. También cuando nosotros hablamos de esto, entonces se va a dar una relación entre la iglesia celeste. Esta iglesia celeste va a interceder por la iglesia peregrina, ¿no? Pero también va a interceder por la iglesia, que es la iglesia, de que me equivoqué en el término, ¿sí? Entonces, la iglesia peregrina y la iglesia purgante. Entonces, desde el cielo, los santos, por su amor, están intercediendo por nosotros, ¿no? Esa es la manera.
en la cual se va haciendo. Ahora, la iglesia terrena, ¿sí? También justamente se va a vincular con la iglesia purgante. También hace esa oración por ellos, hace esa oración de intercesión, pero también se vincula con la iglesia celeste. ¿En qué sentido? En que busca imitarla, ¿no? Busca esos modelos de santos. Y esta partecita nos tiene que ir ayudando a darnos cuenta de cómo hay esta relación. En la iglesia purgante respecto a la iglesia celeste, pues también podemos ver una relación. ¿Y en qué sentido podemos ver esa relación? En que hay una esperanza, ¿no? Hay una esperanza en que algún día también nosotros salgamos de aquí para irnos acá. Es la intención. Esa es la forma en la cual se van justamente, ¿no? Dando esas relaciones. Y en medio de todo esto, en esta iglesia, tenemos el papel de María. Aquí es donde sale. Cuando en el Concilio Vaticano II se discute la cuestión del tema de la Santísima Virgen, es un relajito, ¿eh? No, no fue así tan sencillo. Había una postura que decían que había que hacer todo un documento exclusivo para ella, pero si decía que si se hacía eso para ella, entonces íbamos a entrar en conflictos con los protestantes que iban de observadores. Entonces mejor se decidió no hacerle un documento, sino ponerla como una especie de apéndice, nada más ahí de la Lumen Gentium. Entonces, son así como muchas discusiones en la cuestión histórica de lo cómo se fue dando. Lo cierto es que sea como sea, se nos ha ido, podemos decir nosotros, revelando, se nos ha ido mostrando en su papel dentro, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Y esto nosotros lo tenemos que considerar. Por un lado, se ha subrayado, ¿no? Que entonces, que entonces nosotros solo veríamos a María con Cristo. Y otros dirían, solo vemos a María respecto a la iglesia. Entonces, ahí hay como abusos. No puede ser María solo desde Cristo y tampoco puede ser solo desde la iglesia. Ujú, claro. Sería incompleto, ¿no? Puedo verla solo desde la iglesia, ni tampoco puedo verla solo desde Cristo. Aquí tengo que romper esas barreras. Tengo que ver a María mucho más allá. Tengo que hacerme una imagen que sea más grande, que sea más útil en ese sentido a la misión. Bueno, en todo esto se fueron encontrando entre jalones y estirones, pues cosas muy adecuadas. Así se le pone a María, se le concibe como la madre de Cristo, pero al mismo tiempo se va a convertir en la madre de todos nosotros. Entonces, es sí madre del Señor, pero también es madre de todos nosotros, es decir, es madre de la iglesia. Y al hacerse madre de la iglesia, entonces María, ujú, María, podemos decir, también está alumbrando tus horas
eternas, ¿no? María está alumbrando, María está siendo como esa guía. Y entonces se pone como ese puente, porque por un lado está su hijo y del otro lado está la comunidad, está la iglesia. Y nosotros debemos descubrir, bro, qué tanto, ¿no? Cómo establecer, digamos, un equilibrio en ese camino. Entonces, uno tiene que guardar mucho cuidado. ¿Cómo va a ser una adecuada guía? ¿Cómo establecer ese equilibrio? Recordando que María no es diosa, porque ese es el error cuando nos vamos al extremo. Pero también recordar que en medio de la humanidad es esa hermana mayor, digámoslo de esa forma, ¿no? Y es ahí donde entonces vamos a tener una auténtica guía de Nuestra Señora, como un verdadero ser humano que es elegido para participar de este misterio de la iglesia. Entonces, es aquí donde por eso la Santísima Virgen, por un lado, va a ser colocada como el modelo de la iglesia, como el tipo de la iglesia, ¿no? La palabra tipo, acuérdense, la hemos visto, es el modelo de la comunidad. Cuando le dicen a Jesús, dichosos los pechos que te amantaron, el seno que te llevó en el vientre, Jesús les dice, más dichosos aquellos que escuchan la palabra y la cumplen. Porque María, antes de venir, podemos decir así como pone arrese por encima de todo, no. La Santísima Virgen es más bien la que se pone, pero más bien como este modelo, como este ejemplo. La Virgen María es ejemplo de discípula, es ejemplo de escucha. Engendra primero, podemos decir, a Cristo en la palabra y después ya vendrá en darlo a luz. Esa parte bien que se puede rescatar. Uno tiene ahí justamente que aprender a descubrir esto. Ahora, cuando la Santísima Virgen es este modelo, es este tipo, ¿no? De lo que se va acá teniendo, es donde también podemos decir que en ella, de manera anticipada, se está llevando a cabo lo que nosotros también anhelamos, ¿sí? Anticipadamente, en ella, en Nuestra Señora, se realiza ya lo que esperamos. Ahí se está llevando ya a cabo. Ahí está entonces la Santísima Virgen dando cumplimiento, ¿no? A esta voluntad del Padre Dios con toda su docilidad. Está involucrándose terriblemente. Entonces, ella anticipadamente, en ella se realiza lo que esperamos. Por eso es modelo, ¿no? De María, Madre, de María Virgen. Es ella la que nos va a ir orientando. Y también nosotros tenemos justamente que reconocer que todo esto, el hecho de que la Virgen es modelo, es tipo, va pegado también con la maternidad. Si María es quien es, si a María la veneramos, si a María la conocemos, es porque está ciertamente elevada sobre los demás, como sintiéndose acá muy, ¿no? Sino porque en medio de todo, aunque va a ser la madre del Hijo de Dios, al mismo tiempo, en la misma circunstancia, tenemos justamente, ¿no? Que pensar que la maternidad es inseparable de Nuestra Señora. Y así entonces, como iglesia, también tenemos que tener una iglesia que sea maternal, ¿no? Pero al decir que sea maternal, es estar diciendo, ¿sí? Al decir que nuestra iglesia sea maternal,
nosotros, Atotonilco, estamos justamente acá, ¿no? Diciendo que la Santísima Virgen en su maternidad es fecunda. Y si es fecunda, nosotros tenemos también que dar frutos. Es el llamado. Y este dar frutos es lo que nos hace participar también de esa maternidad, ¿sí? Nosotros estamos ahí ya participando de esta realidad, de esta maternidad al dar frutos. Y esos frutos tienen que ser frutos entonces de santidad, es decir, frutos de comunión. Cuando nosotros estamos hablando de esta realidad del amor, recordemos que decíamos, el fruto del amor es la comunión, ¿no? Y es acá donde viene todo esto, ¿no? María ya es para nosotros como un símbolo, ya es ese ícono que está abriendo toda esa expectativa. Y también al decir que la Virgen es Madre de Cristo, estábamos también, ya lo comentábamos hace ratito, en la pregunta que se hacía, ¿no? Entonces, María, ¿sí? Es discípula también. Para poder dar vida al Señor, lo primero que tuvo que hacer es escuchar, es darle vida en ella. Engendra en primer lugar al Hijo en ella a través de la escucha de la palabra y ya después vendrá la encarnación. Es la primera creyente en ese sentido, ¿no? Es la persona que escucha la palabra de Dios y al escuchar le da cabida. Después viene el engendrar. Una vez que se ha dado el engendrar, entonces nos daremos cuenta, ¿no? Ya está justamente dándole vida a Cristo Jesús. Pero también nosotros aquí tenemos que enriquecer esto. Cristo sabemos de su cabeza, pero también Cristo tiene un cuerpo. Y este cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso, gracias a Cristo, la iglesia también queda asociada, podemos decir incluso como adoptada por María. Así la Santísima Virgen para nosotros la podemos predicar, ¿sí? Sí, es la madre de Cristo, pero es la madre de un Cristo total. Y al decir Cristo total, incluye Cristo cabeza y Cristo cuerpo. Y porque es madre de ese Cristo total, es entonces madre de Dios, ¿sí? Madre de Cristo, pero también decimos es madre nuestra, porque nosotros estamos asociados ahí con el Señor. ¿Sí? Al decir es madre nuestra, estamos diciendo que es madre de la iglesia, es madre de todos nosotros. Y de esta manera se comprende justamente, ¿no? Cómo en la cruz, al pie de la cruz, la Santísima Virgen María, entonces está cumpliendo esta realidad, ¿no? Ahí al pie de la cruz, Nuestra Señora está dando origen a ello, gracias a Cristo. Ahí al pie de la cruz, podemos decir nosotros, está dando una encarnación, por decirlo de esta manera, espiritual, mística, de toda la iglesia, ¿no? Del Cristo total. Ahí es donde
toda la iglesia que somos todos nosotros, ahí en la cruz está sucediendo eso, así como en el anuncio del ángel María le está dando a Cristo esa vida, aquí es como está sucediendo. Y desde esta misma realidad, nosotros podemos decir, ¿no? Si en la encarnación, ¿sí? La Santísima Virgen María está convirtiéndose en una madre virgen, en una madre virginal, sabemos nosotros que esto es por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo, ujú, quien hace posible esto. Y ese Espíritu Santo, sabemos nosotros, es el Espíritu del amor. Bueno, bajo esta misma comparación, también acá, en la misma cruz, si estamos viendo con una especie de prolongación de este misterio, que es esta encarnación, decimos mística, esta encarnación espiritual, también esa maternidad virginal tendrá justamente que aplicarse a la iglesia, a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que ser esa madre virgen como iglesia, donde entonces en el seno de la iglesia, vamos a decirlo ahora sí, sí, en el seno de la iglesia podemos ponerlo de esta manera, sí, por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces se sigue generando al Cristo total, se sigue dando vida a ese Cristo, ¿no? Se sigue dando vida al Cristo que somos todos, al Cristo total. Y esto es entonces lo que sucede en los sacramentos. Cada uno de los sacramentos, sabemos nosotros, es entonces eficaz por la acción del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros participamos de los sacramentos, ahí es Dios que está justamente por el Espíritu Santo dándonos esa vida. Y al darnos esa vida, es donde también nos permite a nosotros participar de esa filiación, participar de esa condición justamente del Señor. Somos hijos de la Santísima Virgen. Con todo esto, entonces podemos justamente venerar a la Santísima Virgen como madre, sí, pero también como alguien que nos está participando de esa misma realidad y que estamos por eso llamados a dar vida, a dar vida. Ahora, desde esta óptica, ponemos a María, ¿no? Entonces, como esta esposa, podemos decir nosotros, es la esposa del Espíritu Santo, porque gracias al Espíritu Santo está dando vida a Cristo, pero también la presentamos como esposa del Señor San José. Entonces, ahí está esa responsabilidad, ¿no? Gracias al Espíritu Santo se está dando vida a ese Cristo, ¿sí? Y custodia San José. Y si quisiéramos hacer así la división, entonces se le da vida a este Cristo cabeza por la obra del Espíritu Santo, pero también a este Cristo cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. También por esa acción del Espíritu Santo está justamente siendo fecundada, ujú, esta realidad.
Y es entonces donde la misma iglesia de esta manera es involucrada también en la responsabilidad de Cristo, ¿no? Ahora entonces, si se quiere dar esa vida, podemos decir, bajo esta comparación, que es Cristo el esposo, que es la iglesia esposa, ujú, que ya están unidos, ¿no? En esa alianza, ya están unidos en ese matrimonio nupcial, ese matrimonio. Y que entonces, por esa acción del Espíritu Santo, estamos igual llamados a dar esa vida, ¿sí? Está por eso llamada la iglesia a ser madre. Está llamada a dar esa vida. Por esa acción del Espíritu Santo que hace presente a Cristo, es donde se va justamente dando esta realidad. Y en todo esto, en toda esta dinámica, podemos decir justamente, ¿no? Cómo tanto la Santísima Virgen María y al ejemplo de María, nuestra comunidad, la Iglesia, es cooperadora de la redención, porque gracias a la Santísima Virgen, pues entonces el Señor llega con su salvación a nosotros. Y podemos decir también así, también la Iglesia, gracias a los sacramentos, hace posible que estas gracias de la redención sigan llegando a los seres humanos. Entonces, si María, la iglesia, cooperan con la redención, pues entonces, ¿por qué? Vamos a ponerlo aquí. Permiten, ¿no? Permiten que Cristo siga presente. Y esta presencia de Cristo es por la acción del Espíritu Santo, como lo mencionábamos. Y al hacerlo de esta manera, al hacer presente a Cristo por el Espíritu Santo, entonces esta redención se sigue comunicando, ¿no? Sigue llegando a los demás. María dándole, sí, vamos a poner acá, la Santísima Virgen, al darle, vamos a ponerle carne al Hijo, sí, es como lo permite. Pero la Iglesia también lo hace al darle, vamos a ponerle cuerpo a los sacramentos, que son esos signos que permiten esto, ¿no? Entonces, ahí se entiende que se está cooperando justamente con la obra redentora. Y todo esto, sí, es posible gracias a la comunión de los santos, de la que hablábamos. Si nosotros estamos viéndonos beneficiados de ese amor salvador, de ese amor salvífico, es entonces porque se está desde el amor de los santos haciendo llegar, haciendo llegar a los demás. Entonces, por esa unidad que se establece entre la comunidad, entre la iglesia, tenemos esta realidad, ¿no? Y esto es entonces lo que le corresponde a la iglesia, desde la Santísima Virgen María. Entonces también la iglesia va a recibir como esa tarea, ¿no? Como esa identidad. Y la iglesia entonces aquí tiene esa dimensión mariana. Ujú. Por eso la Santísima Virgen María es madre de la iglesia, es madre nuestra. Y dentro de la iglesia, recordemos, está el papel, ¿sí?
que está justamente jugando, ¿no? En este caso, podemos decir Cristo a través de su sucesor, de los sucesores que son los apóstoles. Y entonces, aquí es donde nosotros vamos a encontrar la presencia, en este caso, de la tarea que tienen los obispos y dentro de los obispos, pues especialmente el Papa. Es ahí donde se tiene que asumir, pues esta tarea, ¿no? Porque es acá donde viene entonces llevándose a cabo toda esta misión. Esto es entonces la manera en que, digamos, en la iglesia, en sus dimensiones, se va desarrollando en el tiempo, pero también cómo se va involucrando y al involucrarse, pues se va beneficiando de lo que tienen los demás, ¿no? En esa vivencia de ese amor donde resalta la Santísima Virgen. Y bueno, ya nos pasamos acá de los tiempos. Vamos a dejar aquí de compartir. Ya con esto terminamos esta lección del día de hoy. Y hacemos espacio si hubiese alguna pregunta, si hubiese alguna duda, o si fuera necesario dar una leidita para que también la semana que entra, si Dios nos permite, pudiésemos compartir lo que pudiese haber, ¿no? Entonces, no sé si ahorita hubiese alguna pregunta o duda, la Yo, podamos. padre, Sí, rápido, rápido. claro, Cuando dice que María engendra en la palabra es cuando su fiat, es correcto. cuando, cuando dice que sí, ya desde ese momento es cuando se encarna. Así Es, es. es por eso que dice que engendra por la palabra cuando escucha al Padre y obedece. Ujú. Ahí recordamos también esa expresión de cuando una mujer alaba a Cristo, ¿no? Dichosa, la mujer que te amamantó, que te llevó en su vientre, y Jesús le dice, dichosos más todavía los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, ¿no? Podemos decir dichosos más todavía los discípulos, porque son justamente quienes ponen en práctica esta experiencia, podemos decir así nosotros, que se va teniendo. Ujú. Y la otra es, ahorita acaba de decir, todo es gracias a la comunión de los santos en referencia de el punto en el que partimos desde que Cristo y María están en cuerpo y alma. O sea, y ya ellos empiezan a hacer esa comunión de los santos. Están en cuerpo y alma, pero esa parte, digamos, aunque no estuvieran en cuerpo y alma, la comunión de los santos es por el amor. Independientemente del cuerpo y alma, lo que mueve es el amor. Sí, y aparte ya están en cuerpo y alma, claro. Pero es más bien el amor lo que los está ahí poniendo, digamos, en esa posibilidad. Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, creo que no hay más. Vamos a dar una checadita y si hubiese alguna pregunta para que pudiésemos responderla, ¿sí? Vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, que la oportunidad que nos das de meditar el misterio de la Iglesia, nos concedas también ir viviendo cada una de las realidades que vamos reflexionando, conociendo. Y especialmente hoy, por eso te pedimos que nos ayudes a reencontrarnos la presencia de la Santísima Virgen entre nosotros, que junto con ello podamos tener en ella nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestra hermana, nuestra madre, Nuestra Señora, y que junto con ella sigamos dando vida por la acción del Espíritu Santo a quienes más la necesitan para ser parte de esta comunidad, de esta iglesia. Te ofrecemos el esfuerzo que realizamos por las intenciones y necesidades que confiamos en tu cuidado y te pedimos humildemente para que también, en tu benignidad, acojas y recibas a quienes hoy se nos han adelantado. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Amén. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Amén.